¿realmente Dios tienta a las personas o no? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes leer Santiago capítulo 1, versículo 13, que dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Repitamos una vez más: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ojo aquí, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué quiso decir Santiago con lo que acabamos de leer? Bueno, para llegar a ese punto, primero queremos tocar el contexto y retrocedemos la historia hasta Abraham. Abraham fue probado por Dios y dice Génesis capítulo 22, versículo 1, que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. En esta porción que acabamos de leer hay un verbo que resalta y es el verbo probar. Ese verbo en hebreo se escribe como nasá. Nasá. Y nasá se traduce como probar, tentar, tentador, incluso entrenar. Y esta palabra está relacionada con el proceso de verificar si algo es cierto o no, o el intento de determinar la veracidad o calidad de algo. Entonces, este verbo probar, que se escribe con el hebreo nasá, se puede traducir también como tentar, tentador, pero según el contexto se encaja la traducción de probar. Ahora bien, queremos ir a otro episodio, en este caso ya con el pueblo de Israel estando en el desierto. Y dice Éxodo capítulo 20, versículo 20, de que cuando el pueblo se encontraba en el desierto, el pueblo comenzó a tener temor, miedo, ante la presencia gloriosa del Dios eterno que había descendido sobre el Sinaí. Entonces, ante ese temor, pues el pueblo le dice a Moisés: habla tú con Dios y lo que Él quiere, nosotros lo haremos. Pero que Él no se dirija a nosotros porque moriremos. En medio de ese miedo, Moisés en Éxodo 20:20 le dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Note lo que le dice Moisés al pueblo cuando estaba en el desierto lleno de temor, porque para probarlos a cada uno de ustedes vino Dios. Y la palabra probar en este texto que acabamos de leer se escribe con el hebreo baján. Baján. Y baján se traduce como examinar, escrutar, escudriñar. Este verbo, baján, habla ya de una prueba más intensa, más profunda. Pero que tanto baján como nasá son palabras hebreas que están relacionadas entre sí, porque ambas tienen que ver con la prueba, con ser probados. Ahora bien, cuando nosotros leemos Santiago capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuando leemos esta porción de las Escrituras, notamos que Santiago hace uso varias veces de una misma palabra con sus variaciones: tentar, tentado, tentación. Pero si nosotros escudriñamos este versículo en el idioma griego, encontramos que la palabra tentar en griego se escribe peirasein, que se traduce como probar, examinar, tentador y tentar. Peirasein se traduce como probar, examinar, tentador y tentar. Yo estoy muy curioso, ¿por qué? Porque esta palabra griega, peirasein, está relacionada con los términos hebreos que acabamos de mencionar. Nasá, que se traduce como probar, tentar, tentador, y baján, que se traduce como examinar, escudriñar, escrutar. Entonces, estas palabras hebreas que se usan para mencionar de que Dios ha probado a Abraham y que también Dios ha probado al pueblo, pues se encuentra relacionado con la palabra griega que usa Santiago, peirasein, porque significa lo mismo que significan los términos hebreos. Y esto nos dice
de que Santiago aquí no está diciendo de que Dios no tienta a nadie, pero lo que sí Santiago dice es que por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, Dios usará el mal para tentar a alguien. Que Dios nunca tentará usando cosas malas. Es más, Santiago en este texto niega que cualquier mal que se constituye en tentación proviene de Dios, porque esa no es la característica divina, la naturaleza divina del Eterno, porque Dios no es una fuente de maldad, sino Dios es una fuente de santidad. Por ende, Dios puede usar personas, circunstancias y aún al mismo Satanás para probar a sus escogidos, a su pueblo. Pero nunca Dios tentará para atraer a las personas usando la maldad. Por ende, el propósito de Dios al tentar es que las personas escojan el bien y venzan el mal.